Qué bonito se siente entrar a la página del Barça en Google y que te aparezca esto. Yo siempre gano. Hace apenas unos días salió el rumor de que Marvel Studios estaba en pláticas con Sony Pictures para negociar la aparición del Spider-Man de Tom Holland en Avengers Doomsday. ¿Y qué creen? Fuentes de confianza aseguran que el trato ya está cerrado, o sea que Sony ya aceptó, los cuales seguramente pidieron a cambio o una buena cantidad de billetes, o la aparición de un personaje del UCM en una película del reinicio de su rumoreado universo arácnido. Fuentes las cuales mencionan que lo último que falta por cerrar es el acuerdo financiero con Tom, o sea cuánto le pagarán al cerdo por aparecer en esta película y también programar la grabación de sus escenas. Y sí, justamente por esa razón sé que a muchos les podría preocupar que forzar su aparición en esta película se pueda cargar la trama, ya que en teoría el guión ya está terminado y desde hace semanas ya inició la grabación como para que apenas estén negociando su cameo arácnido. No olvidemos que este animal es de los pocos personajes del UCM que saben de la existencia del multiverso, también que su película individual Spider-Man Brand New Day estará ambientada en Battleworld, por lo que seguramente su cameo será para mostrar cómo es arrastrado al vacío por Doctor Doom, y de hecho tal vez ni siquiera aparezca en la película como tal, sino más bien en la escena postcréditos. Hay una explicación, te la acabo de explicar. Y viva Jesucristo. Al primer tráiler de la serie de Ironheart le está lloviendo sobre mojado, ya que si de por sí arrastró una oleada de hate desde que la anunciaron, en sus primeras 24 horas obtuvo muchos más dislikes que likes en YouTube, y la cifra va en incremento, ya que al momento en que estoy grabando este video tiene 370,000 dislikes contra 190,000 likes. Y en cuanto a los comentarios principales que la critican, dicen que el personaje quiere crear algo icónico pero termina creando algo que ya existe, también que la propia Marvel no ayuda al poner de fondo música de negros, también que es muy cansado escuchar apenas en el primer minuto del tráiler que Riri es una super genio, y por último otros mencionan que están sorprendidos de que a pesar de las respuestas racistas Marvel no haya desactivado los comentarios del video. Pero lo peor de todo es que a diferencia de Daredevil Born Again, que comenzó siendo un proyecto de la era del ex CEO de Disney Bob Chapek, Kevin Feige ordenó reescribir y regrabar prácticamente toda la serie debido a que no le gustó. Pero en el caso de Ironheart, que también pertenece a la era Bob Chapek, no se haya mencionado absolutamente nada sobre regrabaciones, por lo que o a Kevin Feige le gustó la serie o ya no se pudo dar el lujo de gastar más millones. Es mi última oferta, tómala o déjala. Y ahora sí, la noticia estelar. Ha salido a la luz una locura de noticiones sobre Avengers Doomsday. La primera es que el actor Robert Downey Jr. compartió esta foto de su kit esencial de supervivencia para el set de grabación, el cual más allá de unas gafas, unos pañuelos, una bebida gaseosa y lociones, tenemos un cómic de Doctor Doom, específicamente Doom Treasury Edition, en el cual este cerdo emprende un viaje junto a la hija de Mr. Fantástico y Sue Storm, Valeria Richards, en búsqueda de obtener más poder del que cualquier humano haya tenido antes, pero no por motivos egoístas y ambiciosos, sino con el propósito de evitar que Galactus destruya el universo, lo cual podría ser una pista de que el Doctor Doom de Robert sí provendrá de la misma dimensión de los Cuatro Fantásticos, quien por su parte hará lo posible para evitar que Galán devore su planeta, pero una vez derrotados no le quedará de otra más que también viajar a Tierra 616 junto a los Fantásticos en búsqueda de un nuevo hogar, donde tras descubrir la existencia y el potencial del multiverso, es ahí donde entrará su obsesión de gobernarlo todo. Disfruta de tus últimas horas de vida, porque él ya está cerca. Luego la segunda noticia es este video filtrado del set de grabación en el cual vemos centinelas destruidos, algunos decapitados y otros sin piernas cual Deadpool, asnos los cuales son robots inteligentes creados para cazar mutantes, que por el aspecto físico de estos todo indica que son los centinelas Mark II o centinelas Mark III, o sea exactamente los mismos vistos en la serie animada X-Men 97, y honestamente qué bueno que no sean los centinelas de X-Men Días del Futuro Pasado, ya que esos desgraciados estaban rotísimos gracias a su inmunidad a la telepatía, a que se autorreparaban, a que podían cambiar de forma gracias al ADN de Mystique, y a que podían absorber el poder de algunos mutantes y usarlos en su contra, o sea prácticamente eran invencibles. Pero si se preguntan a qué concha podría deberse la presencia de centinelas derrotados en esta película, eso nos lleva directo a la tercera y última noticia de Avengers Doomsday, la cual proviene del insider más confiable de todos, Daniel RPK, por lo que es 99% seguro que sí la veremos en pantalla, la cual es que actualmente Marvel está filmando una
pelea épica entre los Avengers contra los X-Men, solo que a diferencia de los cómics donde esta rivalidad se originó debido al regreso de la Fuerza Phoenix a manos de Hope Summers, o sea la hija adoptiva de Cable, quien los mutantes creían que era la nueva esperanza de esta especie, mientras que los Avengers la veían como una amenaza que podría destruir el planeta. Para esta película se tienen dos teorías. La primera es que como las incursiones están por provocar una colisión entre Tierra 616 con la Tierra de estos X-Men, al igual que en los cómics a estos bandos no les quedará de otra más que pelear entre sí para garantizar la supervivencia de su tierra, pero como esa parece una decisión muy egoísta para ambos grupos de héroes, quienes han demostrado en múltiples ocasiones que ellos jamás aplicarían la de matar para sobrevivir. La segunda teoría nos lleva a que Doctor Doom será el responsable de esta pelea. Tenía razón. Siempre seré un villano. Ya que un rumor de hace semanas asegura que de hecho no solo veremos pelear a los Avengers contra los X-Men, sino a los Avengers y los Cuatro Fantásticos contra los X-Men, y todo esto debido a que Víctor manipulará a estos tres bandos para que se den hasta con la silla, mientras que él por su parte aprovechará la distracción para arrastrar a todo el multiverso al vacío para salvarlo de las incursiones, la cual sería una adaptación ligeramente fiel al cómic de Secret Wars de 1984, donde el ser cósmico Beyonder arrancó fragmentos de múltiples mundos para crear uno solo llamado Battleworld, donde obligó a héroes y villanos a pelear entre sí solamente por diversión, y en el caso de Doctor Doom lo creará por ambición para convertirse en el Emperador Doom, y en caso de ser así, todo indica que esta pelea podría terminar de una forma muy similar a la de Iron Man, Doctor Strange y Spider-Man contra los Guardianes de la Galaxia, o sea preguntando, ¿dónde están los Cuatro Fantásticos? ¿Quiénes son los Cuatro Fantásticos? Yo tengo una mejor, ¿por qué son los Cuatro Fantásticos? Y al final llegarán a la conclusión de que el verdadero enemigo es Doctor Doom. Yo tengo una mucho mejor. ¿Por qué es Gamora? Rumor el cual se fortalece ya que hace apenas unos días el actor que interpreta a Nightcrawler, Alan Cumming, mencionó que está practicando una coreografía para una pelea larga, en la cual dijo de broma pero a la vez no tan en broma que le arrancará la cabeza a Pedro Pascal, lo cual confirma que los Cuatro Fantásticos sí estarán involucrados en la pelea contra los X-Men, que por cierto, Daniel RPK menciona que en el caso de los X-Men usarán sus trajes fieles a los cómics, así que regresando con el tema de qué concha tienen que ver los Centinelas con esta pelea, hay de dos. Lo más lógico sería creer que estos desgraciados le complicarán la vida a los mutantes, ya que repito que fueron creados únicamente con el propósito de cazarlos, pero la segunda y más fumada opción es que lograrán reprogramarlos para que los ayuden a enfrentar a los Avengers, así que para combatir fuego con fuego a los Vengadores no les quedará de otra más que traer de regreso a Ultron. Vamos a partirles la madre. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios a qué crees que se deba la presencia de los Centinelas en esta película. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 desgraciados en el canal. Y saludos para Yael el Pana, A-Ray, Pedro Pérez, Andrés Zurita, el 151, Becky Shashalpa, Josbel que dice: Killer, ¿te gustaría ser mi tío? A cambio de eso, tu culo será para mí. Y Cristian Islas que dice: no es Play ni Nintendo, es Killer que la está rompiendo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, a duro, y nos vemos a la próxima.